Entonces, el primer tendrá, tendrá como, ya, perdón, algo sucedió, ahí está, listo. Tendrá como fin, pues, hablar de ciertas estrategias de biología molecular para el estudio del cáncer de mama. Y para eso me voy a basar en este trabajo, que se titula así, digamos en español, es una forma soluble de gas 1, inhibe el crecimiento tumoral y la angiogénesis en un modelo de cáncer de mama triple negativo. Entonces, en este trabajo, necesito hablar un poco del trasfondo porque también vamos a hablar de esta misma proteína en el siguiente trabajo del cual les voy a platicar más adelante. Entonces, GAS1 es una proteína que se encuentra en la cara externa de la membrana citoplasmática. Normalmente, ahí es donde se reside y se le ha encontrado que tiene una homología estructural a otra proteína que también se ancla a la cara externa de la membrana plasmática llamada GFR-alfa1, ¿sí? Tienen una forma o estructura tridimensional muy parecida. El caso aquí es que GFR-alfa1 es un correceptor de un morfógeno, bueno, de un factor trófico denominado GDNF, el cual tras unirse a GFR-alfa1, entre los dos reclutan a receptores tirosina sinasa, denominados RET, para que estos se activen y entonces una vía de señalización que río abajo culmina con la sobrevivencia celular e incluso proliferación. Estas vías son muy importantes durante el desarrollo embrionario, pero también se encuentran presentes en ciertos tipos de tumores y son importantes para su sobrevivencia y para que estos prevalezcan. Entonces se vuelven una especie de blanco terapéutico pues para eliminar a ciertos tipos de tumores que tienen pues esta vía activada. Entonces aquí es donde entra la relevancia de esta proteína denominada GAS1, porque debido a su homología estructural con GFR-alfa1, interactúa con este complejo RET y lo disocia, evitando que se active esta vía de señalización y por lo tanto se inhibe lo que es la sobrevivencia de la célula y se promueve en cambio una ruta relacionada con la apoptosis o muerte celular programada. Entonces, por eso es que se ha propuesto a este gen, y a esta proteína como digamos, una estrategia terapéutica para atacar ciertos tipos de tumores que tengan principalmente esta vía activa, ¿sí? Entonces, este grupo de trabajo lo que busca hacer es ver el efecto o el impacto que tiene la sobreexpresión de esta proteína GAS1 en lo que es en un modelo de cáncer de mama digamos, triple negativo. Entonces, no solamente, bueno, si se dan cuenta, aquí GAS1 se encuentra unido a la cara externa de la membrana citoplasmática, ¿sí? A través de una molécula pequeñita que se llama glicosilfosfatidilinositol, que está representada en esta caricatura por digamos, garabato, ¿no? Entonces, se hipotetiza que en este momento se hipotetizaba que, pues así, que debido a que esta pequeña molécula es susceptible a cortes proteolíticos, pues esta es capaz de liberarse al entorno, liberarse al medio de cultivo, o a los fluidos corporales, en un individuo, etc. Pero pues no se había comprobado. Este grupo se adelantó a esa comprobación y decidieron hacer su forma artificial de gas 1 soluble. Y para esto, pues empezaron con un primer abordaje de modificación de este gen para que en vez de producir una proteína que se anclara a la membrana, se produjera una truncada o trunca que nada más fuera, pues que sin esa ancla GPI, pues iba a poder ser secretable, ¿sí? Si en el momento que tengan dudas respecto a las estrategias, a lo que estoy hablando, por favor, deténganme, con gusto les explico
las dudas que puedan surgir. Entonces, pues esta es una modificación a este gen que se hace mediante una técnica muy sencilla que seguramente todos ustedes ya han escuchado de ella. Pues la técnica es la PCR, pero aquí no amplificas lo que es un pequeño fragmento, sino que amplificas una buena parte del gen que codifica para esta proteína. Sin embargo, vas a amplificar no todo el gen, sino más bien hasta el sitio antes de que inicia la secuencia encargada digamos, de que se le acople a la proteína el ancla GPI. Entonces, aquí del lado derecho tengo una pequeña caricatura que es muy ilustrativa para que vean a lo que me refiero. Esta barra negra que estoy señalando indica la forma completa de gas 1, que es de 345 aminoácidos. Omitan la segunda línea y vayámonos a la tercera. Esta es la forma propuesta, la forma soluble. Si se dan cuenta, es una forma más corta que la forma completa. Y es que esta última forma de la línea 3, que tiene solo 315 aminoácidos, carece de la secuencia en donde se acopla el ancla GPI, que es esta chiquita. Entonces, como no la tiene, es capaz de liberarse, o al menos eso se hipotetizaba. Este grupo lo probó en otro modelo de estudio, en otro trabajo, y se sabe que funciona. Ahora, la pregunta es, ¿cómo generaron esta forma soluble? Pues es lo que les comentaba, por medio de PCR. Entonces, lo que hacen es amplificar, como es un gen, así como muchísimos más, se conoce exactamente la secuencia, tanto de humano como de ratón, y pues incluso tal vez de otros animalitos, ¿no? Entonces se diseñan oligonucleótidos que flanquean al gen desde de principio a fin, o de principio hasta antes de que inicie la secuencia donde se acopla el ancla GPI. Entonces, por PCR se amplifican estas regiones. Y al final obtienes un montón de productos de copias que ya dependiendo de los oligonucleótidos o cebadores o primers que usen, pues van a tener la forma completa, los anticones de la forma completa o de la forma truncada, ¿sí? Que es esta la que tenemos acá. Entonces, una vez que ya se amplificaron varias copias de estas dos formas, lo que se hace es que estos genes aislados o purificados, por así decirse, se van a incorporar a un plásmido. No sé si alguien de aquí sepa lo que es un plásmido. ¿Se vale hablar también? No sé si lo vieron en alguna clase. Es como el material genético de las bacterias, por decirlo así. Muy cercano, sí, exactamente. Son fragmentos, digamos, como un material genético anexo, porque no es como tal su genoma, ¿sí? Son moléculas de ADN circulares, como las vemos aquí, las cuales en sí no son esenciales para la bacteria, pero sí le pueden conferir de varias funciones adicionales, ¿no? Son como pequeños accesorios. Y estos plásmidos pueden normalmente ser capturados por otras bacterias o pueden, o al momento de morir una bacteria, pues los libera y los pueden tomar otras, ¿no? Entonces se pueden estar circulando entre varias bacterias, incluso de diferentes especies. Lo versátil o lo útil de esta herramienta es que son, digamos, secuencias muy susceptibles o muy maleables. Tú puedes personalizarlas, tú puedes meterles o quitarles genes para hacer, digamos, distintos vectores de expresión. Por ejemplo, puedes, en el caso que les decía, puedes tú amplificar las formas completas de gas 1 o de T gas 1 y que es la forma truncada, perdón, y después incorporarlas o pegarlas, hacer un copy-paste y pegarlas en lo que son estas estructuras plasmídicas, ¿sí?
¿Y para qué te sirve esto? Pues para expresarlo en ciertas condiciones o sobreexpresarlo o inhibir su expresión, etcétera, ¿no? Entonces, también sirve para hacer un proceso de empaquetamiento, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, se puede incorporar a estas formas de gas en vectores de expresión o de empaquetamiento. Hay quienes ya anteriormente se han empaquetado estas secuencias en vectores de expresión y las han hecho que se sobreexpresen para evaluar su capacidad de inhibir el crecimiento de tumores o de células tumorales, ¿no? Entonces, este es un esquema general de cómo se pueden modificar los plásmidos. Aquí tenemos el plásmido de una bacteria, el cual, tratados con ciertas enzimas que ya hay muchísimas identificadas que cortan este ADN plasmídico, puedes hacer un corte, abrir el plásmido y después insertar una secuencia de ADN de interés. Y después hacer una ligación o el pegado de esta secuencia de interés en el plasma. Por eso les digo que es una especie de copy-paste, o más bien cortar y pegar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, las formas de edición genética que se tienen, digamos que las más básicas, puedes hacer distintas construcciones o vectores de expresión o de empaquetamiento, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, porque ahorita se va poniendo un poquito más complejo este asunto, ¿sí? Ya que incorporan, digamos, al gen GAS1 o TGAS1, que es la forma truncada, a un vector, en este caso que les decía de empaquetamiento, sucede esto. Estos plásmidos se pueden, digamos, incorporar a las células eucariontes, células humanas, células de ratón, de los que tú quieras, mediante una técnica que se llama transfección. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a los plásmidos tú los envuelves en una capa de liposomas y los incorporas y se los pones en el medio de cultivo a unas células, y entonces estos liposomas van a tener la capacidad de incorporarse al interior de la célula, atravesar la membrana y liberar su contenido adentro de las células. Y de esta forma ya el plásmido se puede expresar si tiene los elementos para que la maquinaria transcripcional de la célula pueda hacer la transcripción de los genes que se encuentran en estos plásmidos. Entonces, imaginemos que en este vector plasmídico se encuentra la secuencia de GAS1, que está, digamos, va a estar como que flanqueada por secuencias para que puedan ser empaquetadas en partículas virales o virus, ¿sí? Entonces, esta secuencia de gas va a estar, digamos, va a introducirse mediante transfección a unas células llamadas células empaquetadoras, y no solamente va a venir este plásmido, sino van a venir otros dos plásmidos que codifican para distintos elementos de las partículas virales y que al final se van a ensamblar cada uno de los productos de expresión de estos plásmidos para formar la partícula viral. Entonces van a formar estas partículas virales, van a ensamblarse alrededor de esta secuencia plasmídica que dentro de ella pues tiene las formas de GAS1 o TGAS1, y van a formar virus que van a gemar de estas células empaquetadoras y van a estar presentes en el líquido, en el medio de cultivo, ¿sí? Entonces ahí estás fabricando tus virus que tienen la capacidad, específicamente vienen siendo lentivirus, que tienen la capacidad de infectar a otras células y hacer, en este caso, o infectar o transducir otras células y poder lograr la expresión o sobreexpresión del gen de interés, que en este caso nuestro gen de interés es GAS1 o TGAS1, ¿sí? Entonces aquí está la figurita lo dice todo. Entonces, después de que se ensamblan todos los componentes, se genera un virus dentro de las células empacadoras. Este gema de ellas se sale a la intemperie, digamos en el medio de cultivo, al líquido que se toma como medio de cultivo. Y después estas células son capaces estos virus, específicamente el antivirus, son capaces de infectar a otros tipos de celulares para hacerlos sobreexpresar a este gen de interés que es GAS1 o TGAS1, ¿sí?
Entonces, el medio de cultivo se recolecta, se concentran los virus y ya tienes un concentrado de virus con el cual puedes infectar a otras células para que sobreexpresen Gas1 o Tgas1. Aquí no acaba el asunto. Aquí ya tienes tus virus para sobreexpresar a gas, ¿no? Entonces, ahora lo que necesitan, bueno, lo que también se hizo en este trabajo fue crear o construir otro virus, pero que no codifica para gas1, sino para una proteína que se llama elemento represor, el cual responde a tetraciclina, que es este que tenemos aquí arribita, ¿sí? Digamos, normalmente tiene afinidad por una secuencia del el plásmido en el cual se insertó, en este caso, nuestro gen de interés, que es Gas1, y pues tiende a reprimir su expresión. Entonces, lo que se hace es que este virus, también se genera de una manera muy similar a esta, a la anterior. Sin embargo, se usa para infectar a células de cáncer de mama. Por un lado, se infectan con los virus con el elemento represor que es sensible a tetraciclina, y por otro lado, se infecta con los virus que codifican para, en este caso, nuestro gen de interés, Gas1, Tgas1, ¿sí? Entonces, como van a tener ambos virus, digamos, ambas formas de infección, entonces van a ver como, pues la expresión de Gas1 va a estar reprimida. ¿Por qué? Porque siempre se va a estar expresando el elemento represor, y pues la expresión de gas va a estar silenciada. Solo se va a activar cuando se le agregan a las células tetraciclina. Entonces, la tetraciclina se une a este elemento represor. Por lo tanto, el elemento represor pierde afinidad por la secuencia de este cassette que tiene el gen que permite la expresión del gen de interés, que en este caso es Gas1, y por lo tanto se empieza a expresar lo que es Gas1. Si hasta aquí, si no tienen dudas, voy a continuar. Entonces, todo esto lo hacen para generar un sistema inducible de la expresión de estos dos genes, Gas1 o Tgas1, ¿sí? De tal forma que solamente en las células cancerosas, las células, bueno, para más sencillo, las células cancerosas se modificaron para que éstas solamente expresaran este gen Gas1 en presencia de tetraciclina. Todo esto era para comentarles esta estrategia experimental para decirles que hay formas de modificar genéticamente no solamente las células cancerosas, otros tipos de células, para que expresen ciertos transgenes de nuestro interés bajo la presencia de un estímulo, que sería la tetraciclina como tal. Entonces, esto fue el primer abordaje que se hizo en este trabajo, ¿sí? Primero era ver el efecto de Gas1 y Tgas1 en las células cancerosas de mama, las cuales son, en este caso, tienen un fenotipo de triple negativo. Entonces, estas células se llaman MDA y pues se modificaron genéticamente para lo que les mencionaba. Aquí son las formas silvestres, digamos, estas son, digamos, si ustedes están familiarizados, son, digamos, PCRs, productos de PCRs, y en este caso, ¿qué están evaluando? Pues están evaluando el transgen de interés, que en este caso es Gas1, y pues en este caso también la EGFP, que es un gen reportero, la cual es la verde fluorescente, no sé si han escuchado hablar de ella. Pues aquí tenemos varios carriles donde vemos diferentes condiciones. Tenemos las células silvestres, las MDA, y las células silvestres MDA, las células silvestres, es decir, sin modificarse más tetraciclina. Y pues vemos aquí que no expresan de manera basal lo que es Gas1, ni con tetraciclina, ni en forma, digamos,
silvestre. Estas otras son otra línea celular de MDA que expresa constitutivamente la verde fluorescente. Esta expresa la verde fluorescente, digamos, solamente en presencia de tetraciclina, por lo tanto está esta condición en las cuales le ponen tetraciclina. Están las MDA con la forma inducible de gas completa y la forma truncada, con tetraciclina y sin tetraciclina respectivamente. Aquí, no sé si ven, pero pues lo que quieren dar a entender es que solamente en presencia de tetraciclina se activa la expresión genética de gas 1. Tienes un sistema muy bien controlado, porque si no hay tetraciclina, pues no hay gas, solamente con tetraciclina. Algo similar ocurre con la línea celular control, que es la EGFP. Entonces solamente se expresa la verde fluorescente cuando se pone tetraciclina. Entonces aquí se hizo este modelo de estudio muy interesante para regular la expresión de gas 1 en esta línea cancerosa. Aquí se está validando esto. Esto es a nivel de RNA mensajero, ¿sí? Y en el inciso B estamos viendo la expresión de estos transgenes a nivel de proteína. Y vemos un patrón, pues, básicamente similar. Entonces, aquí tenemos que también tanto la EGFP como las formas de gas 1, tanto truncada como completa, solamente se expresan en presencia de tetraciclina. Es decir, es un trabajo muy bien regulado y controlado. O sea, y pues aquí solamente vemos por inmunocitoquímica la expresión de los transgenes de interés que se encuentran regulados por la presencia de tetraciclina. Esto es sin tetraciclina, esto es con tetraciclina, esto es sin tetraciclina y con tetraciclina, ¿ven? Entonces, la marca de gas 1 solamente aparece cuando está presente la tetraciclina. Entonces, aquí lo vemos de una forma más visual, ¿ven? Se enciende la expresión de gas 1 solamente cuando se pone tetraciclina. Tanto de la forma completa como de la forma soluble. Y aquí vemos el caso de la verde fluorescente. Aquí no se usaron como tal, digamos, anticuerpos para detectar a las proteínas, sino simplemente la verde fluorescente florece por sí misma, ¿no? Entonces ven que también solamente en presencia de tetraciclina se activa la expresión de la verde fluorescente. Pues para ver todas estas imágenes se hizo todos estos procedimientos que les mencioné anteriormente. Y pues bueno, ya teniendo este modelo de estudio, ahora sí se dedican a estudiar el impacto que tiene la forma tanto completa como trunca de gas 1 en estas células de cáncer de mama triple negativo, ¿sí? Entonces, aquí en el inciso A estamos viendo el número de células que existen, tanto vivas, que son las de barritas blancas, como muertas, en ausencia de tetraciclina. De estas líneas que son las silvestres, las que expresan de manera condicionada EGFP, o gas 1 o T-gas 1, ¿sí? Ven que sin tetraciclina, pues estos son los niveles, digamos que basales. Si hay un nivel basal de muerte, pero y también pues un nivel basal, pues obviamente de células. Mililitro, se observa que hay una disminución del número de células en los grupos que expresan únicamente gas 1 y T-gas 1. Incluso la disminución del número de células de cáncer de mama triple negativo se ve todavía más marcado cuando se expresa o se activa la expresión de la forma trunca de gas 1, que comparado con la forma completa. De manera curiosa, y esto es, bueno, pues como que la parte interesante del trabajo, es que la muerte de estas células se mantiene constante, algo que de inicio pues resulta un poco extraño y pues te da dos posibilidades. Bueno, la primera posibilidad era que pues este número de células vivas disminuyera porque se están muriendo, o la otra posibilidad que parece que es la que era más, la que apuntaba que era esa, es que pues simplemente hay menos porque están proliferando menos, que es lo que ven en el inciso B. Entonces hacen citometría de flujo pues para analizar cómo se encuentra digamos, estas células MDA-MB231, que son las de cáncer de mama,
en distintas etapas del ciclo celular y ven que las que expresan GAS1 y T-GAS1 hay un aumento, digamos que de las células, del número de células que se encuentran en la fase G0, G1, es decir, las células que se encuentran arrestadas en comparación con las células que no están expresando estas formas de GAS1. Hay una disminución de células en la fase S del ciclo celular. Hay una disminución de células en la fase G2 y pues en la apoptosis pues no hay cambios. Esto indica que pues sí, pues a lo mejor esta disminución, que pues indica fuertemente que esta disminución de células se debe principalmente pues a que las células simplemente dejaron de proliferar. No es que las estén matando, están dejando de proliferar. Y pues ya por último, pues ven que en el inciso C, pues que estas células de cáncer de mama triple negativo, si bien no expresan bueno, elementos canónicos de la vía de GFR alfa 1, expresan unos muy parecidos como artemina, que es el análogo o un pariente cercano del GDNF, y el GFR alfa 3, que es pariente cercano del GFR alfa 1, y posiblemente es esta vía la que está alterando la expresión ectópica de GAS1. Pero bueno, ahora estamos viendo, ya que vieron esto en células, lo que pasaron a hacer fue un trasplante o la generación de tumores de cáncer de mama heterotópicos, es decir, que se realizaban en los flancos de ratoncitos atímicos para que se desarrollaran allí, y después de cierto tiempo de dejarlos de desarrollar, se aplicaba un tratamiento, ahora sí, con virus que sobreexpresaban a GAS1, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el tratamiento. El tratamiento de los, en este caso, de los tumores con simplemente medio de cultivo, con un lentivirus que simplemente sobreexpresa la verde fluorescente y con lentivirus que sobreexpresan la forma truncada de GAS1. Y se puede ver claramente la diferencia, cómo la sobreexpresión, la expresión ectópica de GAS1 truncado o trunco, disminuyó considerablemente el volumen y pues el tamaño, bueno, en general el tamaño del tumor en comparación con los otros controles. En el inciso B, pues igual por PCR se detecta la expresión de la forma truncada de GAS1 en los tumores tratados con GAS1, y también la proteína. Y aquí estamos viendo en el inciso C cómo va cambiando el volumen del tumor ortotópico, digo heterotópico, conforme avanzan los días. Los que fueron tratados con la forma trunca de gas, pues con los lentivirus que sobreexpresan la forma trunca de gas 1, pues mantuvieron un volumen por debajo de los 100 milímetros cúbicos, mientras que los que fueron tratados por un lentivirus que califica para la EGFP o con digamos, los tumores que fueron tratados únicamente con medio, pues van aumentando su tamaño considerablemente hasta casi 3 veces más de los que fueron tratados con T-GAS1. Entonces, esto quiere decir que pues sí, parece que este tratamiento está inhibiendo el crecimiento de los tumores de cáncer de mama, en este caso triple negativo. Ahora, como les mencioné, este es un modelo de tumores in vivo heterotópico, porque no están puestos precisamente en las mamas de los ratoncitos. Entonces, el siguiente abordaje fue hacer ahora un modelo, digamos que ortotópico, que vendría siendo el implante o el trasplante de células tumorales en la mama de los ratoncitos. Y aquí podemos ver en el inciso A, pues un par de ratoncitas desnudos que tuvieron trasplantados lo que son tumores ortotópicos en sus mamas, y en el lado izquierdo estamos viendo un ejemplar trasplantado con digamos únicamente con que fue tratado, perdón, únicamente con un lentivirus que codifica para la verde fluorescente, es decir, el control,
Y en el lado derecho tenemos uno que fue tratado con el lentivirus que codifica para la proteína TEGAS1. Entonces aquí podemos ver los tumores ya extirpados. Se ve como el tamaño de los tumores tratados con TEGAS1 es considerablemente menor a los tratados, en este caso, con un lentivirus control, que codifica simplemente para una verde fluorescente. Y en el inciso B, pues ya se ven pues, las diferencias ya graficadas. De nueva cuenta, se ve cómo el volumen del tumor pues, aumenta considerablemente hasta 300 milímetros cúbicos en el grupo control comparado con el grupo que recibió el tratamiento con TEGAS1. Y pues después de, digamos, tres inyecciones de estos lentivirus nada más. Y después de 30 días, pues el tumor no crece. Esto es cuando se empieza con un tumor con un volumen aproximado de 50 milímetros cúbicos. Pero sin embargo, pues este efecto, digamos, de inhibición del crecimiento del tumor se mantiene incluso cuando empiezas con tumores de alrededor de 100 milímetros cúbicos. O sea, aquí, a pesar de que hay un crecimiento del tumor, tiende a ser más lento, o de hecho es más lento que aquellos que, bueno, que los que son tratados con TEGAS1 que comparados con los controles. Ahora, este es digamos, quise poner este artículo para que vieran cómo se pueden generar vectores virales que codifican, en este caso, para un vector para un gen terapéutico, pues potencialmente terapéutico, y pues para hacer sistemas inducibles, para modificar genéticamente a células y hacerlas que expresen genes específicos, digamos que bajo un estímulo condicionado, ¿no? Como la aplicación de tetraciclina, quizá, ¿no? El siguiente trabajo también tiene un abordaje similar, pero va a estar enfocado a tumores del sistema nervioso central. Específicamente vamos a hablar de un glioblastoma, ¿sí? Y este es que estoy poniendo a continuación, que también está muy relacionado con el otro, pero en el sistema nervioso central, como les comentaba. Y pues también tiene la variante de que se modificaron células troncales neurales para que éstas expresaran de forma, bueno, en presencia de tetraciclina, una forma soluble otra vez de gas1, y que además estas eran trasplantados en un sitio diferente a donde era trasplantado el tumor, ¿sí? De tal manera que, número uno, se demostró que estas células troncales neurales eran capaces de viajar y llegar hasta donde estaba el tumor. Y número dos, que podían expresar TEGAS1 en presencia de tetraciclina. Y número tres, esta expresión disminuía considerablemente el tamaño de los tumores o gliomas, o glioblastomas. Entonces, eso es el resumen de este trabajo, pero pues básicamente lo que hacen aquí, igual vienen haciendo modificaciones, ingeniería genética, para modificar a estas células troncales neurales para que primero sobreexpresen una verde fluorescente. De esta manera, tú las puedes identificar fácilmente. Y también las modificaron para que expresaran TEGAS1 en presencia de tetraciclina, ¿sí? Porque tienen este elemento represor que pues va a estar reprimiendo su expresión y solamente se va a activar la expresión cuando agregues la tetraciclina. Entonces aquí tenemos otra vez PCRs contra gas1 elaborados a distintos tiempos después de la aplicación del estímulo de tetraciclina. Y vimos que a las 72 horas ya hay una marcada expresión de gas1 en comparación con las 0 horas, ¿sí? Y aquí, pues aquí lo único que se ve en el inciso B, pues es la proteína en donde se marca esta pequeña línea, que es esta que se encuentra a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. Esta vez de esta célula de líneas troncales. Esto también es cosas similares. Aquí, bueno, aquí ponen simplemente que no agregan tetraciclina. No se ve la expresión. Bueno, acá también, aquí sí.
Y pues bueno, estas son las imágenes para que se ubiquen mejor en el contexto de lo que se hizo, ¿sí? Tenemos lo que son cerebros, cortes representativos de ratones que fueron trasplantados en el inciso A con células de glioblastoma de rata, las cuales, como pueden ver, todas estas zonas delineadas es todo lo que creció el tumor en estos ratones. En este caso, el inciso es un ejemplar de un ratón que recibió el trasplante de células de glioblastoma de rata, que son las células C6, las cuales pues crecieron de manera desmesurada en ellos. En el inciso B, pues también son células de glioblastoma de rata que se trasplantaron, en este caso en el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo se trasplantaron células troncales neurales que solamente expresan la verde fluorescente. El tumor crece de una manera similar. En el inciso C se trasplantaron otra vez células de glioblastoma de rata, las cuales se me olvidó decirlas, que expresan la roja fluorescente. De esa forma tú distingues a las malas de las buenas, por así decirse. Las células de glioblastoma de rata expresan, digamos, la roja fluorescente, y las células troncales neurales que llevan nuestro gen terapéutico expresan la verde fluorescente. Entonces, bueno, eso fue un paréntesis enorme, porque ahorita voy a seguir aquí. Entonces, digamos, en este grupo del inciso C, también se trasplantaron células C6, las de glioblastoma de rata, y en el hemisferio contralateral se aplicaron células troncales neurales que codifican para TEGAS1, pero que solamente se va a expresar en presencia de tetraciclina. Entonces, en esta condición, lo único que hicieron fue meter esas células, pero sin administrarles tetraciclina a los ratones, y vemos que el tumor sigue teniendo un volumen pues desmesurado. Sin embargo, ya en el inciso D, aquí se trasplantan células de glioblastoma C6 en el hemisferio derecho, y en el hemisferio izquierdo se trasplantan estas células troncales neurales que expresan la verde fluorescente y la TEGAS1 en presencia de tetraciclina, y a este grupo sí se le agregó tetraciclina, y vean cómo el volumen del tumor pues es mucho más pequeño en comparación con el resto de los grupos. Esto quiere decir que sí, pues la expresión de TEGAS1 está disminuyendo considerablemente el volumen del tumor. Ajá. Entonces aquí se ven ya graficados estas imágenes representativas de la A a la B, en el inciso E específicamente, donde el volumen del tumor es considerablemente menor en los ratones que recibieron células troncales neurales con TEGAS1 y tetraciclina. Entonces, en el inciso A, B, C y D, estamos viendo, en el inciso A corresponden a los digamos, ratoncitos que solamente recibieron células de glioblastoma, por eso solamente vemos la parte roja. Y en el inciso B estamos viendo las células de glioblastoma que empiezan a ser invadidas por células verdes, es decir, células que expresan, células troncales, neurales, que están arribando, están llegando a esta región, es decir, están migrando de este hemisferio, del hemisferio contralateral, al hemisferio donde se encuentra el tumor. Entonces, pero estas no expresan nada, no tienen la maquinaria para expresar a GAS1. En el inciso C también son células troncales neurales que están llegando al glioblastoma y tienen la capacidad de expresar a TEGAS1, pero no hay tetraciclina y por lo tanto no se expresa. Y en el inciso D, pues ya son todos los componentes, son las células tumorales que están siendo invadidas por las células troncales neurales, y estas ya van a expresar GAS1 porque en esta condición sí se agregó tetraciclina. Y pues esos son el resumen de este trabajo, y es para mostrarles que pues también pueden, digamos, que modificar el comportamiento de las células, digamos, aprovechar ciertas capacidades, como por ejemplo de estas células troncales neurales que tienen tropismo hacia los tumores, ¿no? O sea, solito eso no te dice nada, pero si tú las modificas genéticamente
para que expresen un gen terapéutico al momento de llegar al tumor, pues ya te sirve como un sistema pues no solamente de tratar al tumor, sino de rastrear al tumor, de rastreo, para que los puedas seguir, y pues sirve para atacar aquellos de tumores que hacen metástasis o se diseminan en distintas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, pues digamos que estas son las aplicaciones que se hacen de ingeniería, digamos, genética. Se los muestro porque son cosas que se han hecho aquí en México y que pues tal vez cueste un poco de trabajo creer que se hacen, pero pues sí, es posible. Y sí hay grupos del país que pues han logrado hacer este tipo de experimentos. Y pues ahora voy a pasar a hablar de otro tema ya completamente distinto, que es el de la neurogénesis. Ahorita voy a hablar, digamos, empecé con la parte, digamos, terapéutico, pero ahora vamos a hablar de un aspecto más biológico, un aspecto más de neurobiología, que no está todavía tan enfocado como tal, al desarrollo de terapias, pero que es importante pues para comprender cómo funciona el sistema nervioso, cómo se forma, y pues a raíz de eso pues empezar a identificar factores o elementos que nos puedan ayudar a resolver algún problema de nuestro sistema nervioso. Entonces, pues también digamos, en el estudio de la neurogénesis, en el estudio de enfermedades neurodegenerativas, la biología molecular y pues sus aplicaciones han sido importantes, ¿no? Para poder comprender cómo se llevan fenómenos como estos, que son que es la neurogénesis. Perdón. Pues primero voy a definir esto, que es la neurogénesis, que es un proceso que involucra un conjunto de eventos que lleva a la producción de nuevas neuronas, yendo desde la división de células troncales neurales hasta la sobrevivencia e integración funcional de las neuronas. Entonces, este proceso ocurre en dos etapas principales, durante el desarrollo embrionario y durante la vida adulta. En la vida adulta, al menos hasta individuos mamíferos como el ratón, se limita a estas regiones como la zona ventricular, zona subventricular y la zona subgranular del giro dentado del hipocampo. Ahorita vamos a ir hablando un poquito de este proceso. Esto les recordará un poco sus clases de embriología. Pues tenemos que el sistema nervioso central pues origina del ectodermo, ¿no? El ectodermo en ciertas regiones cercanas a la notocorda se va convirtiendo en lo que es en una placa muy definida de células neuroepiteliales que pues eventualmente se van invaginando y van formando lo que es el tubo neural. Este tubo neural inicialmente se compone de células neuroepiteliales, las cuales pues eventualmente conforme van dividiéndose, van cambiando drásticamente su morfología, y es increíble cómo desde lo que es un tubo neural pues puede generarse todo un sistema nervioso digamos maduro, ¿no? Pues va pasando por distintas etapas de vesiculaciones y van adoptando cada vez formas más complejas hasta que finalmente pues llegan a formar lo que es el sistema nervioso central de un niño, de un adulto o de una persona ya grande. Entonces, todo esto ocurre con patrones ya ciertamente muy bien estudiados, muchos de ellos muy bien conservados entre las especies, y pues parten de lo que son lo que les decía, las células neuroepiteliales, las cuales inicialmente pues abarcan todo el grosor del tubo neural. Sin embargo, conforme estas van proliferando, se va ensanchando el tubo neural, se van amontonando unas sobre otras, y las que están pegadas a lo que es el tubo neural, pues conforme se va engrosando este neuroepitelio, pues van adoptando una morfología más distinta. Tienen un proceso basal y se convierten gradualmente en células de la glía radial, las cuales son las células troncales neurales durante el desarrollo embrionario. Y estas dan origen a nuevas neuronas a través de forma directa y de forma indirecta a través de progenitores intermedios. Y finalmente, tras el nacimiento, la mayoría de estas células se convierten en células ependimarias o en astrocitos o en oligodendrocitos,
y algunas de ellas en el ratón al menos se mantienen como células troncales neurales a lo largo de la vida adulta y continúan generando nuevas neuronas, las cuales normalmente se dirigen hacia el bulbo olfatorio. La otra estructura que también generan neuronas a lo largo de la vida adulta es el giro dentado del hipocampo, que durante su desarrollo inicialmente se desprenden desde los ventrículos laterales un grupo de poblaciones de células de la glía radial, progenitores intermedios y neuronas en migración, y se dirigen a un sitio discreto, específico, donde van a formar lo que es el giro dentado, ¿sí? Y allí, a lo largo de la vida adulta, van a estar generando nuevas neuronas. Como bien saben, este tema, bueno, no sé, tal vez hasta la fecha todavía es muy polémico, porque a inicios de los 90 era poco creíble que los cerebros postnatales generaran nuevas neuronas. Creían que el sistema nervioso era muy, digamos, estable, muy poco maleable, y pues la generación de nuevas neuronas pues no era tan fácilmente concebido. Entonces, las técnicas de biología celular y biología molecular llegaron a cambiar esta perspectiva, ¿sí? Llegaron a ser muy útiles para definir y decir que por lo menos hasta lo que son ratones, hay sí generación de nuevas neuronas en etapas postnatales. Entonces, bueno, estas son entonces, pues, las dos zonas donde es bien aceptada acá en neurogénesis en individuos adultos, y la zona ventricular, la zona subventricular, los ventrículos laterales, y la zona subgranular del giro dentado del hipocampo. Entonces, pues aquí lo que tenemos son los primeros estudios en los cuales se demostró la presencia de neuronas jóvenes en las paredes de los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales vendrían siendo cavidades por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo. Y si uno abre las paredes de los ventrículos laterales de un ratoncito adulto, vamos a encontrar estas cadenas de neuronas jóvenes que se tiñen contra un marcador denominado PCA-NCAM. Hay otros marcadores como doble cortina. El punto es que hay, digamos, distintos tipos una gran cantidad de neuronas jóvenes que se van moviendo a lo largo de los ventrículos laterales desde la parte posterior hasta la parte anterior, y van llegando eventualmente a lo que es el bulbo olfatorio, en donde se van a diferenciar a neuronas completamente maduras. Entonces, por estos tiempos había una discusión de dónde vienen esas neuronas, y un grupo propuso que venía de una población de células gliales, lo cual pues también no era tan fácilmente aceptable, ¿no? Entonces, de poblaciones gliales que posiblemente mantenían características de troncalidad después de las etapas de desarrollo embrionario, y pues para probarlo usaron herramientas como los vectores virales. Entonces, lo que hicieron fue, en estas paredes de los ventrículos laterales, inyectaron lo que fueron unos retrovirus específicos con la capacidad de solamente infectar a las células gliales. Después dejaron pasar semanas, y pues se supone que esas células infectadas iban a poder expresar un gen reportero que iba a ser capaz de marcar las células, como que se podía, que era, me parece, es el operón laxeta, que podías visualizar luego las formas agregando diaminobencidina, y pues visualizar su morfología, ¿no? Entonces tenían la sospecha de que había células gliales que residían en los ventrículos laterales y que generaban nuevas neuronas, las cuales se incorporaban al bulbo olfatorio. Entonces lo que hicieron pues fue, sí, infectar a estas células gliales de esta región, y no analizaron después esa región. Se fueron al bulbo olfatorio, ¿sí? Una región completamente distinta a esta, que fue donde inyectaron, ¿no? ¿Y qué fue? Que para su sorpresa, en el bulbo olfatorio ya encontraron unas estructuras de neuronas muy bien definidas, ¿sí? Entonces, esta marca, como les dije, es una marca específica que solamente se va a presentar en neuronas que fueron infectadas por este virus, que solamente infecta células gliales. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células gliales, pues que aparte residían en una región muy distinta del bulbo olfatorio,
eventualmente se volvieron neuronas, porque pues esta marca inicialmente solo había estado en células gliales, ¿no? Y no solamente eso, que estas células gliales en algún momento de su vida, pues migraron hacia el bulbo olfatorio. Entonces se convierten en neuronas y aparte migran hacia el bulbo olfatorio. Entonces aquí otra vez los vectores virales pues fueron otra herramienta de la biología molecular y fueron importantes pues para dar este gran avance y pues llevar, y ahora ya hoy en día pues es bien aceptado que en estos ventrículos laterales pues existen células troncales neurales que expresan una proteína específica de las células gliales como la GFAP y por lo tanto se puede considerar como una célula glial que da origen a células, a progenitores intermedios y estos progenitores intermedios a su vez se convierten en células o neuroblastos que van a migrar hacia lo que es el bulbo olfatorio y para generar lo que es ahí pues, neuronas maduras. Entonces esta es toda la ruta que siguen las células, las neuroblastos viajan a lo largo de los ventrículos, ingresan al bulbo olfatorio, en el bulbo olfatorio maduran a neuronas digamos ya completamente diferenciadas. Ahora, la otra región donde ocurre, digamos, generación de nuevas neuronas es en el giro dentado de los individuos adultos, de los principalmente ratones adultos. Es esta estructura en el sistema nervioso central, una forma como de cuchilla, ¿sí? Y ocurre en esta región en específico, la zona subgranular, la cual se encuentra delimitada por estas líneas, ¿sí? Esta región alberga un nicho de células troncales neurales muy parecidas a las de los ventrículos laterales que tienen un largo proceso basal a lo largo de esta capa molecular, es decir, a lo largo de esta capa de células. Y pues esta va a generar nuevas neuronas de forma, digamos, directa. Se convierten, en algún punto estas células de astrocitos radiales se convierten en células de 1, luego se vuelven células de 2 y finalmente células de 3. Entonces, pues bueno, este conocimiento se vio reforzado muy fuertemente por otra tecnología que vendría siendo el empleo de retrovirus, otra vez, unos vectores virales denominados retrovirus, los cuales insertan un gen reportero, en este caso, una verde fluorescente, en el genoma de las células que infecta. No sé si sepan, pero los retrovirus tienen la gracia de solamente infectar a las células en división. Entonces tú puedes marcar o definir en qué momento nace una célula aproximadamente. Estas células verdes que estamos viendo aquí en el giro dentado del hipocampo, son células que se infectaron con retrovirus hace 3 días, lo cual quiere decir que son células muy, digamos, jovencitas que acaban de nacer hace 3 días y que expresan la verde fluorescente. Entonces, gracias a esta verde fluorescente que pues es capaz de delimitar muy bien la morfología de las células, se puede seguir a distintos tiempos después de la infección o la transducción, la morfología de cómo van cambiando. Y aquí se puede ver bastante bien. A los 3 días tienen esta, digamos, morfología simple con procesos muy simples. Y después de 7 días, esta morfología va cambiando gradualmente. Se van haciendo los procesos cada vez más complejos, como se puede ver en el día 10, en el día 14, en el día 21, en el día 28, 56 y hasta 14 meses después de la inyección. Ya se puede ver cómo la complejidad de estos árboles dendríticos va aumentando conforme pasa el tiempo. Y son neuronas, digamos, jóvenes que nacieron aproximadamente hace 28 días, 56 días o incluso 14 meses. Esto fue muy, digamos, trabajo fue muy, digamos, importante porque, digamos, contribuyó mucho a establecer los cambios morfológicos de las neuronas que se generan en la vida postnatal, al menos en el giro dentado del hipocampo. Y también se pudo ver el crecimiento de lo que son los axones.
cómo estos extienden sus axones ya en el día 56, digamos que aquí en esta zona residen las neuronas y como tal extienden sus axones hasta hacia esta región que está enmarcada aquí, que se llama el cuerno de Amón, que en este caso sería el cuerno de Amón 3 o la región 3. Es hacia donde normalmente extienden los axones. Sin embargo, también pues ya haciendo seguimientos más finos, se dieron cuenta que más o menos alrededor del aproximadamente 12 días después de haber nacido las células es cuando empiezan a extender sus axones. Entonces, esta herramienta, simple herramienta, permitió estudiar cómo se cambiaba la morfología, cómo maduraban las células en un contexto espacio-temporal en el giro dentado del hipocampo y pudieron reconstruir cómo se iba generando, es decir, primero se generan, primero nacen en la zona subgranular, después a los 12 días se extienden sus axones hacia el cuerno de Amón y ya posteriormente lo que tarda más en madurar, que eso no ven aquí específicamente, pero pues vienen siendo las arborizaciones dendríticas. Y pues aquí vemos, este trabajo contribuyó mucho a la elaboración de diagramas como estos, en donde se ven todos los procesos de formación de nuevas neuronas a partir de una célula troncal neural. Y pues aquí se ven ejemplificados pues básicamente los mismos procesos que se observaron en este trabajo. Simplemente elaborando o construyendo un vector retroviral que codifica para un gen reportero, que en este caso es la verde fluorescente, y que por lo tanto infecta solamente las células en división y permite seguir su evolución en distintas etapas de tiempo, en distintos tiempos, ¿no? Bueno, ya hablando finalmente de lo que son células troncales, pues también se pueden modificar estas células troncales que pues también, digamos, comúnmente se llaman células madre, ¿no? Entonces, se pueden modificar igual mediante vectores retrovirales, lentivirales, etc. En este caso, en este trabajo, también se hizo una línea celular de células troncales neurales embrionarias humanas que expresaban el gen reportero EGFP. Entonces, bueno, nada más para ponerlos en contexto, una célula troncal pues viene siendo una célula diferenciada capaz de diferenciarse a distintos fenotipos. Y hay de células troncales a células troncales porque hay unas que pueden generar prácticamente todos los tejidos del individuo como la célula troncal totipotencial. Y después vienen las células troncales pluripotenciales, las cuales son muy parecidas, pero pues no pueden generar tejido extraembrionario. Pero sí pueden generar todos los tipos celulares virtualmente todos los tipos celulares del endodermo, del ectodermo y del mesodermo, ¿sí? Y después de esto ya vienen otras células con un potencial más restringido, como las multipotenciales, que pueden generar solamente linajes muy restringidos, como por ejemplo el linaje hematopoyético, que algunas solamente van a poder generar, no sé, glóbulos blancos o glóbulos rojos, ¿no? O incluso microglia tal vez. Y otras que nada más van a poder generar o células o neuronas, o células de la piel, o células del músculo, etcétera, ¿sí? Pero ya tienen un linaje muy restringido. Y las células troncales pluripotenciales vienen siendo estas, las embrionarios, que son como que de las con mayor espectro que pueden adoptar un fenotipo muchísimo más diverso que todas estas, menos que la célula troncal totipotencial. Entonces, pues bueno, en este trabajo, pues ellos hicieron lo que es una transducción lentiviral, igual construyeron su lentivirus, que en este caso codifica para una verde fluorescente. Bueno, hicieron realmente dos construcciones o dos tipos de lentivirus, uno que sobreexpresa tanto el gen HOXA9 como EGFP, y las que expresan solamente EGFP. HOXA9 es un factor transcripcional que está involucrado en el desarrollo embrionario, tanto de humanos como de murinos y otras especies.
Aquí lo importante, lo que les quiero hacer mencionar es que este fue un artículo porque pues representó el desarrollo de una herramienta pues para estudiar el desarrollo embrionario, que es como una línea celular que sobreexpresa HOXA9, o la proteína verde fluorescente. Entonces, aquí estamos viendo las líneas celulares, ambas. Digamos, en el inciso G estamos viendo también las células troncales pluripotentes o en las embrionarias humanas que expresan o sobreexpresan la EGFP, tanto en células en forma de células troncales neurales como en forma de cuerpo embrioide, y las que sobreexpresan tanto la EGFP como como HOXA9. Entonces, pues también es posible modificar estas células y pues es una herramienta, un recurso que te permite evaluar de manera, digo, si tienes un microscopio de epifluorescencia, puedes evaluar la morfología de las células después de diferenciarlas a cierto fenotipo sin necesidad de matarlas, bueno, de fijarlas o hacerlas ya un proceso que pues, ya no sean utilizables, ¿no? Las puedes ver vivas, con un buen microscopio de epifluorescencia. Entonces, esta es una herramienta muy útil, en nuestro caso, en nuestro laboratorio, porque se empleó este recurso, esta línea celular de células troncales pluripotentes humanas que sobreexpresan la verde fluorescente para el proyecto de una alumna, que es Brenda García, quien está viendo cómo está diferenciando estas células troncales pluripotenciales a neuronas dopaminérgicas y después está viendo si estas neuronas dopaminérgicas son capaces de responder a una proteína llamada Sonic Hedgehog. Esta proteína está involucrada en distintos eventos, pero no se ha visto hasta el momento, al menos en humanos, si es capaz de atraer los axones de este tipo de neuronas dopaminérgicas. Entonces, para abordar este problema, responder si las neuronas responden a Sonic o no, lo que hizo fue lo siguiente. Usó estas cámaras a dispositivos de microfluidos, donde sembró células en el compartimento, digamos, somatodendrítico, que es donde van a poner los somas de las células, y en el lado opuesto se encuentra otro compartimento que solamente se encuentra comunicado con este que estoy señalando de aquí arriba, por medio de microcanales a través de los cuales solo pueden pasar axones, ¿sí? No pueden pasar cuerpos. Entonces, esta compartimentalización nos permite evaluar a Sonic Hedgehog, el comportamiento que tienen las neuronas en respuesta a Sonic Hedgehog, poniendo a esta proteína en el lado opuesto a donde se encuentran los somas. De esta forma, se evalúa el crecimiento axonal. Después de varios días se ve cómo crecen los axones hacia lo que es la fuente o el gradiente o la fuente o el sitio con mayor concentración de Sonic, ¿no? Entonces, esto se los explico porque aquí fue muy importante esta línea celular en donde, pues, pues aquí, como pueden ver, es una reconstrucción de múltiples fotografías del compartimento donde se sembraron las neuronas, separados por microcanales, donde se pueden ver que solamente están atravesando axones de neuronas, y finalmente el compartimento opuesto, donde solamente están llegando como tal los axones. Estas células están vivas, se pueden ver con un microscopio de epifluorescencia. Y pues pudimos hacer el seguimiento diario de cuántos axones iban creciendo y metiéndose a estos axones gracias a la presencia de la verde fluorescente, que te permite ver las células sin hacerle ningún daño. Si no expresaran la verde fluorescente es imposible, tú ves todo esto blanco, no puedes ver lo que es los axones como tal, pero gracias a esa proteína pues se pueden apreciar bastante bien, incluso las varicosidades. Y bueno, les platico así nada más que lo que encontró pues fue que pues parece que los microcanales están llenados en una proporción similar. Incluso parece que en el grupo control hay un poquito más de axones comparados con los que fueron estimulados con Sonic Hedgehog. Sin embargo, lo que está ahorita viendo Brenda es que pues después de 10 días, a pesar de que sí parece
que hay más axones o en el compartimento del grupo control, la proporción de axones dopaminérgicos es mayor en los grupos que fueron expuestos a Sonic Hedgehog comparados con el control. Entonces, esto sugiere que pues, posiblemente Sonic está actuando como un atractor selectivo de axones dopaminérgicos en contraste con un grupo que pues, no está expresando este morfógeno o esta proteína. Pues bueno, esto es ya para finalizar. Voy a hablar de otras técnicas, digamos, de modificación genética, que es la reprogramación celular. Esta es una modificación, digamos, transitoria y consiste, pues, básicamente en convertir células somáticas del cuerpo, de células de la piel, células sanguíneas, fibroblastos, etcétera, a células troncales pluripotentes inducidas. ¿Y esto cómo se puede hacer? De nueva cuenta, se puede hacer con retrovirus que en este caso sobreexpresan a otros factores de transcripción como OUT4, KLF4, MYC y SOX2. ¿Sí? También se pueden hacer con vectores virales, digo, vectores plasmídicos, los cuales pues no involucran a lo que son los virus. Y pues de esta forma, pues se podemos hacer que virtualmente cualquier célula de la piel se vuelva una célula troncal, ¿sí? Y a raíz de eso, pues es como resetear a la célula y entonces ya inducirla a que se diferencie al fenotipo de tu interés, sea neurona, sea hepatocito, sea cardiomiocito, etc. Entonces es una ventaja muy grande para el estudio de células humanas porque pues estás obteniendo en teoría neuronas sin tener que sacrificar a un feto, sin tener que sacrificar incluso pues, no sé, sí, principalmente a fetos, que pues es lo que conlleva muchos problemas éticos y ya te permite evadir todas esas, digamos, cuestiones bioéticas, ¿no? Entonces, gracias a este descubrimiento de reprogramación celular, pues, le dieron el premio Nobel a los descubridores que fueron Yamanaka y Takahashi, en el 2000, me parece, 11 o 12. Entonces, porque pues esto representaba una fuerte, aparentemente ilimitada de células troncales sin necesidad de usar tejido embrionario o cualquier fuente, digamos, que podría ser susceptible a un debate bioético. Entonces, pues estas células se pueden usar para modelar enfermedades in vitro, para descubrir lo que son drogas o medicamentos, o para hacer ensayos de toxicidad en diferentes tipos de células, como tejido neuronal y también pues hepático. Y pues esto lleva a lo que es el descubrimiento de mecanismos moleculares de ciertas enfermedades, o para diseñar terapias especializadas para ciertos tipos de pacientes con un fenotipo específico. Y bueno, con esto también estamos empezando a trabajar. Varios colegas de laboratorio ya tienen varios trabajos avanzados y pues se están especializando un poco en lo que es la enfermedad de Parkinson, pero bueno, eso ya es como otra cuestión que podemos abordar en otra plática, si les parece. Y por mi parte, yo creo que eso es todo, chicos. No sé si hay alguna duda que tengan al respecto. Ok. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es la razón por la cual ese proceso de neurogénesis se levanta solo se produce energía mental? Pues es una buena pregunta. Mira, no hay una, digamos, ¿cómo se dice? No hay una razón exacta, pero muchas veces, muchos creen que eso se debe, a ver, creo que no puedo pasar esto. Que eso se debe tal vez a que es un nicho, digamos, privilegiado en el sentido de que, pues digamos, evolutivamente hablando, pues por ejemplo, el giro dentado es muy útil para el desarrollo de memorias y pues se requiere cierta plasticidad y por lo tanto, el haber mantenido cierta neurogénesis o cierta capacidad de generación de nuevas neuronas aquí,
pues contribuyó a que pues las especies que la mantenían, o los individuos que la mantenían, pues tuvieran una mejor tasa de supervivencia, no sé, porque recordaban mejor ciertas cosas relacionadas con el peligro, etcétera, ¿no? Eso es, digamos, que hablando a escala evolutiva. Ya un poquito más a escala de citoarquitectura, se ha visto que estas regiones, tanto el giro dentado del hipocampo como la zona ventricular, la zona subventricular, son regiones densamente vascularizadas, están muy vascularizadas. Entonces, el intercambio de nutrientes ahí tiene una mayor posibilidad de ser mayor en comparación con otras regiones del cerebro. Entonces, los factores tróficos que llegan ahí pueden ser muy abundantes y por lo tanto fomentar esa división, ¿no? De las células troncales que residen en esa zona. Y pues sí, otra razón, digamos, ya de biología del desarrollo podría ser que muchas células, así como, digamos, nacemos con ciertas, bueno, principalmente lo que tengo entendido son las mujeres que nacen con un número definido de óvulos o de ogonias. También, digamos, se ha visto que pues también hay ciertas células troncales, neurales durante el desarrollo embrionario que están predestinadas a prevalecer en ciertos nichos sin dividirse en la vida adulta. Entonces, sí hay un número, digamos que contado de estas, las cuales no se diferencian por completo, sino que les dicen tú eres como el reservorio y te quedas aquí en esta región y después te reactivas en la vida adulta, ¿no? Es algo así que lo que pudiera estar, digamos que pasando, la razón todavía no se sabe exactamente, pero una de las principales corrientes es esa, ¿no? Digamos, que es otra vez lo que es la alta vascularización que hay en esos nichos, lo que está favoreciendo allí, y otras, pues, digamos, razones evolutivas, razones que todavía no se comprenden del todo bien, pero pues a lo mejor la neurogénesis en estos sitios fue favorable para ciertos individuos y prevaleció, mientras que en otros sitios pues tal vez no. Creo que ya la leí, ¿no? Así. ¿Hay alguna hipótesis de por qué las neuronas migran principalmente hacia el olfatorio y no a otras zonas de vascularización? Pues mira, una de las hipótesis que creo que sí se ha comprobado es que si hay ciertos factores quimioatrayentes del bulbo olfatorio y si a veces se expresan, digamos, ciertas proteínas en lo que es esta vía de migración que se encuentra. Todo esto son los ventrículos laterales, ¿estamos de acuerdo? Y después viene esta estructura transitoria o como que conecta el bulbo olfatorio con los ventrículos laterales que se llama la vía de migración rostral. Entonces, hay ciertas moléculas guía que no solamente actúan como moléculas atractoras, sino también como repulsoras. Entonces, si tú haces un caminito aquí de estas moléculas guía, de moléculas guía que son repulsoras, un ejemplo específico son la familia de proteínas SLITs, lo que hacen es que van empujando a las células en migración, le dices por aquí no, y las obligan a fuerza a tomar esta ruta, ¿sí? Esa es una de las principales factores que se ha visto que contribuyen a que la vía, digamos, las neuronas no se salgan de su curso, ¿sí? En condiciones, digamos, fisiológicas o normales, ¿sí? La otra cosa que puede ocurrir es que también estas células, digamos, estos neuroblastos que están migrando hacia el bulbo olfatorio, se encuentran agrupadas, se encuentran envueltas por otro tipo de astrocitos que forman una especie de tubería a través de la cual en medio pues van pasando las neuronas hacia el bulbo olfatorio. Entonces eso contribuye también a delimitar la migración solo hacia el bulbo olfatorio. No descarto la presencia de otras, digamos, moléculas que estén evitando la migración hacia otros sitios en condiciones normales. Ahora, en condiciones como
Ataques isquémicos, se ha visto que en modelos de roedor, sí, el daño produce o propicia a que estas células en migración se desvíen hacia otros sitios. Y ahí es donde intervienen otras proteínas, porque ante la presencia de un daño se empiezan a secretar múltiples, no solamente toxinas, sino también otros factores que atraen fuertemente la migración de estas células hacia el sitio de lesión. ¿Por qué? Sí, de nada, pues, número uno, la neurogénesis hacia el bulbo olfatorio es muy poco, digamos, aceptada en humanos. Hasta ahorita la evidencia es que en humanos es prácticamente nula. Cuando un niño cumple los 2 años, ya no tiene migración de neuronas jóvenes hacia el bulbo olfatorio. De hecho, apenas hay grupos, bueno, hay grupos que incluso son más radicales y dicen que incluso en el giro dentado del hipocampo no hay generación de nuevas neuronas desde los 2, 3, o incluso, bueno, máximo 6 años, ¿no? Entonces es eso. Ahora, suponiendo, digamos, que sí hay como tal neurogénesis en el bulbo olfatorio, yo creo que lo más cercano, hace poco salió un trabajo muy interesante donde sí hacen secuenciación de célula única de células del epitelio olfatorio, que no es como tal el bulbo olfatorio, ¿sabes? Estas células sí tienen como tal progenitores de neuronas, ¿no? Entonces, allí, no en el bulbo olfatorio, en el epitelio olfatorio, que es una estructura que está fuera del sistema nervioso central, allí sí hay como tal, ¿cómo se dice? Generación de nuevos progenitores. Todavía no se ha descrito muy bien, pero por lo menos sí se han identificado que hay células con las características de progenitores. Ahora, si ya esto lo vamos enfocando un poco a tu pregunta de por qué en el caso del COVID-19 se menciona que la no neurocronación puede ser permanente. Pues, digamos, si omitimos de lado la neurogénesis en el bulbo olfatorio, si nos vamos al epitelio olfatorio, donde también puede haber un daño, digamos, posiblemente es algo similar a lo que pasa con los neumocitos tipo 2. A lo mejor ataca a las células progenitoras, ¿sí? Entonces, al atacar como tal al reservorio de células troncales, de células progenitoras, pues las células sensoriales que se encuentran en el epitelio olfatorio, pues ya no tienen la capacidad de regenerarse. Entonces, al no tener la capacidad de regenerarse, pues sí puede existir un riesgo de anosmia, ¿no? Estoy hablando de casos hipotéticos, pero que pues es un buen ejercicio mental. Entonces, sí, pues eso, eso puede estar, digamos, sucediendo. Tal vez en el COVID, pues estas células que están en el epitelio olfatorio son susceptibles a ser dañadas y por lo tanto sí puede perderse la capacidad de regenerar esos receptores olfatorios y generar lo que es la anosmia o paranosmia permanente. Sí, de nada. Bueno, que les agradó el tema. Doctor, ¿qué tal? Pues bueno, aparentemente ya no hay preguntas. Aparece como en el chat. No, de nuevo, no hay preguntas. Entonces, pues, bueno, chicos, como pueden ver con esta segunda sesión de integración, pues se está cumpliendo el objetivo que yo les había planteado desde la presentación de este tipo de sesiones, que es que ustedes vieran cómo estas materias que nosotros estuvimos viendo, estos temas que estuvimos trabajando antes, pues realmente lo que generan es la manera en la cual pues se puede dar a la luz una mayor cantidad de conocimiento a través del entendimiento de las moléculas y al mismo tiempo a través del entendimiento de las moléculas y sus vías metabólicas se puede generar
estrategias las cuales pueden ser solutivas para poder encontrar nuevos mecanismos fisiológicos como los que nos ha presentado el doctor el día de hoy. Entonces, doctor, le agradezco muchísimo su presentación. Como siempre, ha sido un gusto. Y bueno, en breve le estaremos haciendo llegar su constancia por parte de Red Medici. Al contrario, fue un gusto aquí presentar con ustedes y encantado de volver a hacer en caso de que se pueda. Fabuloso. Como ya es de casa y evidentemente está considerado para siguientes sesiones. Gracias, buena tarde. Hasta luego a todos. Gracias.